Ya, buenos días. Voy a presentar yo inicialmente porque la doctora Cecilia Guerrero, jefa de pediatría, y la doctora Licarayén Quevedo están en una emergencia. Así que, bueno, le damos la bienvenida a toda la gente del hospital y también a la gente de regiones, como vemos de Antofagasta, de Coquimbo al menos. No sé si hay alguien más, después nos puede comentar. Las preguntas las pueden hacer a través del chat, también sus comentarios, que los vamos a leer al final. Y la presentación de hoy estará a cargo de la doctora Daniela Barroso, que va a ser médico fisiatra de nuestro hospital. Así que la doctora Verina von der Sauer quiere decir algunas palabras. No, solo quiero presentarla en el contexto. Sí hay un convenio universitario, la doctora Barroso es nuestra primera fisiatra alumna, así que fue una tremenda experiencia, pero con respecto al tema, ojalá se cuelgue bastante más gente. Es un tema que atañe a toda la pediatría y a todo aquel que toma contacto con un niño hospitalizado. Y espero que todos incorporemos eso y que no es tardío, no es cuando el niño está a punto de alta. Lo que Daniela hoy día va a reforzar, espero y que quede claro que la movilización precoz empieza en el minuto que tomamos contacto con el paciente hospitalizado, pero que es un tema tan candente hoy día también en el ambulatorio por la pandemia y la inmovilidad de los niños, incluso en sus casas. Así que eso nomás, doctora, mejor. Daniela, adelante. Muchas gracias a ambas. Voy a compartir pantalla, doctora. Entonces, buenos días primero. Agradecer por la invitación, en realidad a la doctora von der Sauer y a la doctora Catalina por todas las gestiones. Y mi nombre es Daniela Barroso, como mencionaba la doctora von der Sauer. Soy en este momento becada de fisiatría, pero tengo devolución en el Hospital Roberto del Río, así que fue una excelente experiencia y con hartos desafíos. Y a lo largo de mi rotación nace esta presentación que denominamos Fundamentos Fisiátricos para la Movilización Temprana en Pediatría. Y aparte vamos a ir estudiando los fundamentos más fisiopatológicos que van a argumentar por qué esta movilización temprana debe realizarse y cuál es la importancia. Entonces, nuestro mapa de ruta va a ser introducción al tema, vamos a definir y qué objetivo tiene la movilización temprana, luego la vamos a caracterizar, luego les voy a comentar algunas evidencias científicas. Es imposible poder manifestar acá toda la evidencia que existe porque es bastante, pero traté de resumir la más importante. En penúltimo punto, uno que a mí me gusta bastante y creo que nos aterriza a lo que pretendemos implementar, que son las barreras y los facilitadores a la hora de llevar a cabo la movilización temprana, y una conclusión para terminar. Entonces, ya entrando al contexto, la primera parte de nuestro título es Fundamentos Fisiátricos, y con ello estoy obligada a mencionarles la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que nace en 2001, no es algo nuevo, pero es bastante relevante y nunca está de más mencionarlo porque nos hace alusión a todos los aspectos que tengo que considerar cuando pretendo argumentar desde la fisiatría el uso de alguna herramienta o técnica terapéutica. Entonces, la CIF, que es la abreviación, entiende que existe alguna condición de salud, sea un trastorno o una enfermedad que en este contexto nos van a llevar a estar hospitalizados en alguna unidad de paciente crítico o alguna unidad cualquiera, que va a determinar quizás que tengo la necesidad, por ejemplo, de moverme tempranamente o de ciertos tipos de terapia, y en ese sentido voy a tener tres alteraciones. Una va a ser y va a estar relacionada a algún trastorno de la función o trastorno de las estructuras corporales de ese paciente, que va también a limitar las actividades de la vida diaria e instrumentales, y va a restringir su participación. Entonces tenemos que esta condición, trastorno o enfermedad de salud va a alterar estas tres dimensiones, y que estas van a existir dos factores fundamentales, factores ambientales y factores personales, que pueden actuar ya sea como barreras o facilitadores, como lo vamos a ir desarrollando ampliamente más adelante. Sin embargo,
acá lo que ustedes ven es la CIF, que es la clasificación que les mencioné, pero con un acompañante, un apellido, que es el IA, que se refiere a la I de la infancia y la A de la adolescencia. Esta nueva versión nace 10 años después, es del 2011, tampoco es tan nueva. Y nace porque fue importante registrar las características del desarrollo infantil y las influencias del entorno en este desarrollo. ¿Por qué? Porque si no nos enfocábamos en que el niño está en un constante desarrollo y que el entorno lo influencia de diferentes formas, yo no voy a poder utilizar la CIF como un instrumento tan sensible a la hora de determinar cuáles son sus verdaderas limitaciones en las actividades de la vida diaria, cuáles son sus verdaderas restricciones en la participación, ni tampoco voy a poder analizar a profundidad qué factores ambientales o qué factores personales tengo que considerar en cada niño y cada adolescente. ¿Y por qué? Porque las manifestaciones de discapacidad y las condiciones de salud de la infancia y de la adolescencia son de diferente naturaleza y tienen una intensidad y un impacto diferente que la de los adultos. Entonces, dicho esto, ya entendiendo un poquito la CIF y en qué nos vamos a basar, vamos a entrar en la movilización temprana. Históricamente, los pacientes que requerían ventilación mecánica en una unidad de cuidado intensivo se consideraban médicamente inestables y no eran elegibles para servicios de rehabilitación. Por ende, no recibían terapias de rehabilitación. Sin embargo, todos los pacientes que sobrevivían adultos de UCI mostraban que periodos prolongados de inmovilidad, que aumentaban el delirio, promovía la debilidad adquirida en UCI, y todo esto daba como resultado peores outcomes funcionales y una capacidad reducida de ejercicio al alta, o sea, complicación aeróbica. Eso, sumado al reposo en cama y a la inmovilidad donde no se movilizaban tempranamente, también aumentaba, por ejemplo, la incidencia de lesiones por presión y atrofia muscular, claramente, porque los primeros 2 días ya veíamos alteración de la masa muscular y las unidades funcionales del músculo. Sin embargo, y esta es la realidad de esta presentación, toda esta información se describe en el adulto. ¿Y qué pasa en el niño? Y es porque hay muchos más estudios en el adulto y en la población de infancia y adolescencia quedamos al debe. Lo que sabemos en el niño es que existe un déficit en la función general, neurológica y en el estado neurocognitivo después de la admisión en UCI. Y aquí hago énfasis en que no es solo lo físico, también es lo neurológico y lo neurocognitivo, o sea, la cognición también la tenemos que considerar. Y lo que se ha visto es que el 22% de los pacientes con ventilación mecánica presenta debilidad adquirida en UCI. Y con ello aumenta la duración de la ventilación mecánica, aumenta los días de hospitalización en la unidad de paciente crítico y aumenta la necesidad de servicios de rehabilitación que le tenemos que ofrecer a ese paciente. Entonces, ahí es relevante y ya entendemos por qué tenemos que hablar de movilización temprana. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta movilización temprana? Va a ser alcanzar la mayor movilidad funcional para cada niño. ¿Y por qué para cada niño? Porque tenemos que hacerlo según la maduración y según la edad de nuestro paciente. Es decir, hay algunos que yo le voy a ofrecer giros en cama, hay algunos que la meta va a ser sedente borde cama, sedente en silla, bipedestación, deambulación, hasta juegos que favorezcan el neurodesarrollo. Entonces, existen diferentes características de la movilización temprana. Sabemos que es una intervención terapéutica cuyo objetivo es disminuir los efectos o los impactos adversos asociados, por una parte, a la enfermedad crítica y por otro, a todos los tratamientos basados que va a recibir ese paciente en la unidad de cuidado intensivo. Por otra parte, también intenta disminuir el impacto de la debilidad adquirida en UCI y, por ejemplo, el delirium, que es bastante prevalente. También sabemos, en segundo lugar, que existen múltiples formas para llevar a cabo la movilización temprana. La vamos a entender como aquella que va a ser movilización en cama propiamente tal, por ejemplo, movilización pasiva,
hasta, por ejemplo, cuando los niños están en brazos de los padres, o cuando están realizando ejercicios con cicloergómetro, o cuando están deambulando en los pasillos de nuestra unidad. Incluso íbamos desde la movilización pasiva en cama hasta el uso de Nintendo Wi-Fi o el uso de la realidad virtual aumentada, no aumentada o como sea. Entonces, la movilización temprana como un enfoque combinado para el manejo integral puede, por una parte, disminuir las complicaciones de inmovilidad, disminuir la duración de ventilación mecánica. Se ha comparado que los pacientes que se someten a una movilización temprana tienen una duración en promedio de 1.5 días versus los que no se someten, que tienen al menos, lo que se describe en algunos estudios, una duración de 7.4 días. Disminuye también la cantidad de episodios de delirio en un 50%, disminuye la incidencia de debilidad adquirida en UCI, esta es segura y factible y disminuye la estadía en la unidad de paciente crítico pediátrico, disminuye la estancia hospitalaria en sí, en general lo reduce en 2.1 día aprox y disminuye los costos, que no es menor. Y por otro lado, también aumenta la incidencia funcional al salir del hospital, aumenta la distancia en los test de marcha de 6 minutos, aumenta la fuerza muscular y aumenta la puntuación en los scores de funcionalidad y sobrevida al año de estos pacientes. Pero ya sabemos que es muy bueno, y yo ahora les mencioné bastantes cosas por las cuales fundamenta la movilización temprana, pero la realidad es distinta. Y hay un ensayo clínico del 2014 en el cual solo el 9.5% de los pacientes de una unidad de cuidado intensivo pediátrico recibió movilización temprana dentro de las 48 horas post-ingreso. Entonces, de ahí tengo que hablarles, sabiendo esta realidad, tenemos que estar claros que si bien existen múltiples beneficios para realizar la movilización temprana, sabemos que poco o un gran porcentaje de los pacientes no se moviliza y que por ende, ahí tenemos que hablar de lo que se conoce como inmovilización. La inmovilización aumenta y según la OMS, como lo describe, es un factor importante a la hora de hablar de morbimortalidad a nivel mundial. La falta de ejercicio es el cuarto factor de riesgo más importante. Incluso la falta de ejercicio, la inmovilización, se asocia al 6% de las defunciones a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque en el proceso de inmovilización ocurre una diversidad de adaptaciones a nivel muscular, óseo, metabólico, respiratorio, cardiovascular, que altera el estado de la salud de las personas. Y esto es bastante conocido, yo acá no les voy a detallar cada uno de lo que se desarrolla en esta figura. Sin embargo, acá se intenta plasmar el síndrome de desacondicionamiento físico. Se sabe que el síndrome post-UCI se presenta aproximadamente en el 69% de los adultos, e incluso el 30% de los niños lo puede presentar, y ocurre un deterioro que es tanto físico y no físico, que es bastante común en los pacientes, y que hay estudios que asocian que esta alteración funcional puede persistir incluso al año. Lo que pretendo graficar a través de esta figura es que existen múltiples sistemas involucrados en la inmovilización, ya sea cardiovascular, respiratorio, neuromuscular, otros efectos, y también esto me van a alterar la función física, no física, y la relación que voy a tener con el entorno, porque me van a limitar la participación con la familia, dependiendo de cada rol de la persona que estemos, del paciente. Entonces, ya entendiendo un poco que el contexto global de la movilización. Hola, desde Coquimbo, con un lindo día de sol. Sí, aquí también está soleado. Qué bueno. El clima ha estado medio raro, nos han anunciado lluvia 2 días ya y no ha pasado nada. Bueno, por lo menos aquí no hay nubes y se ve lindo el día. Sí, el problema es que igual tiene que llover, porque hay sequía, ¿verdad?
¿Van a empezar a las 11:30? 11:30 justa, sí. Ya. Bueno, vamos a retirarnos un ratito y volvemos. Ya, ok. Hola, en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, como para comenzar, ¿a quiénes tenemos presente acá? ¿Alguien que no sea del hospital? Veo ahí staff pediatría H. ¿De qué hospital es? ¿No? Puede ser Coquimbo, que hay Ah, otra Coquimbo. sala. Puede Ah, ser, ya, no de estoy otro clara. lado. Sí, porque De otro computador. Ajá, sí, lo que pasa es que ya. como el aforo es importante, Sí, está bien. se tienen que conectar de distintos lugares, pero lo importante es que se interesan. Sí, es que hay algunos nombres ahí que no conozco. A ver, por ejemplo, Vicente Pincheira, ¿quién es? Ah, Antofagasta, Sergio Peters. Peters o Peters, de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Antofagasta. Ah, qué bonito. Peters. ¿Peters? Sí, ahí hay algunos de Ah, los ya. chiquillos que trabajan en pediatría conectados, como Karen, Elizabeth, por lo que veo por ahí también. Yo soy terapeuta Ajá. ocupacional. Ah, ya. Súper. Qué bueno. Daniela, Tata, ¿ah? ¿Sí, doctora? ¿le mandas tú Daniela. a Carlos Flores la invitación también en Ovalle? Carlos Flores, no me suena. Ya, porque nosotros estamos un poco invitando también a los de Serena. Ya, no, súper. ¿Ya? Había alguien de Ovalle, pero no me acuerdo cuál es el La nombre. Pati Carmi, que a veces se Eh, conecta. sí, si hay alguien que quiera, me pueden enviar el correo y lo incluimos en los envíos. Ok. Doctora Mikhailovich, yo que voy a hacer 2 minutos de presentación de la que va a presentar y el contexto, porfa.
Ya, buenos días. Voy a presentar yo inicialmente porque la doctora Cecilia Guerreiro, jefa de pediatría, y la doctora Licarayén Quevedo están en una emergencia. Así que, bueno, le damos la bienvenida a toda la gente del hospital y también a la gente de regiones, como vemos de Antofagasta, de Coquimbo al menos. No sé si hay alguien más, después nos puede comentar. Las preguntas las pueden hacer a través del chat, también sus comentarios, que los vamos a leer al final. Y la presentación de hoy estará a cargo de la doctora Daniela Barroso, que va a ser médico fisiatra de nuestro hospital. Así que la doctora Bettina von der Sauer quiere decir algunas palabras. No, solo quiero presentarle en el contexto. Sí hay un convenio universitario, la doctora Barroso es nuestra primera fisiatra alumna, así que fue una tremenda experiencia. Pero con respecto al tema, ojalá se cuelgue bastante más gente. Es un tema que atañe a toda la pediatría y a todo aquel que toma contacto con un niño hospitalizado. Y espero que todos incorporemos eso y que no es tardío, no es cuando el niño está a punto de alta. Lo que Daniela hoy día va a reforzar, espero y que quede claro que la movilización precoz empieza en el minuto que tomamos contacto con el paciente hospitalizado, pero que es un tema tan candente hoy día también en el ambulatorio por la pandemia y la inmovilidad de los niños, incluso en sus casas. Así que eso nomás, doctora. Daniela, adelante. Muchas gracias a ambas. Voy a compartir pantalla, doctora. Entonces, buenos días primero. Agradecer por la invitación, en realidad a la doctora von der Sauer y a la doctora Catalina por todas las gestiones. Y mi nombre es Daniela Barroso, como mencionaba la doctora von der Sauer. Soy en estos momentos becada de fisiatría, pero tengo devolución en el Hospital Roberto del Río, así que fue una excelente experiencia y con hartos desafíos. Y a lo largo de mi rotación nace esta presentación que denominamos Fundamentos Fisiátricos para la Movilización Temprana en Pediatría. Y aparte vamos a ir estudiando los fundamentos más fisiopatológicos que van a argumentar por qué esta movilización temprana debe realizarse y cuál es la importancia. Entonces, nuestro mapa de ruta va a ser introducción al tema, vamos a definir y qué objetivo tiene la movilización temprana, luego la vamos a caracterizar, luego les voy a comentar algunas evidencias científicas. Es imposible poder manifestar acá toda la evidencia que existe porque es bastante, pero traté de resumir la más importante. En penúltimo punto, uno que a mí me gusta bastante y creo que nos aterriza a lo que pretendemos implementar, que son las barreras y los facilitadores a la hora de llevar a cabo la movilización temprana, y una conclusión para terminar. Entonces, ya entrando al contexto, la primera parte de nuestro título es Fundamentos Fisiátricos, y con ello estoy obligada a mencionarles la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que nace en 2001, no es algo nuevo, pero es bastante relevante y nunca está de más mencionarlo porque nos hace alusión a todos los aspectos que tengo que considerar cuando pretendo argumentar desde la fisiatría el uso de alguna herramienta o técnica terapéutica. Entonces, la CIF, que es la abreviación, entiende que existe alguna condición de salud, sea un trastorno o una enfermedad que en este contexto nos van a llevar a estar hospitalizados en alguna unidad de paciente crítico o alguna unidad cualquiera, que va a determinar quizás que tengo la necesidad, por ejemplo, de moverme tempranamente o de ciertos tipos de terapia, y en ese sentido voy a tener 3 alteraciones. Una va a ser y va a estar relacionada a algún trastorno de la función o trastorno de las estructuras corporales de ese paciente, que va también a limitar las actividades de la vida diaria e instrumentales y va a restringir su participación. Entonces tenemos que esta condición, trastorno o enfermedad de salud va a alterar estas 3 dimensiones, y que estas van a existir 2 factores fundamentales, factores ambientales y factores personales, que pueden
actuar ya sea como barreras o facilitadoras, como lo vamos a ir desarrollando ampliamente más adelante. Sin embargo, acá lo que ustedes ven es la CIF, que es la clasificación que les mencioné, pero con un acompañante, un apellido, que es el IA, que se refiere a la I de la infancia y la A de la adolescencia. Esta nueva versión nace 10 años después, es del 2011, tampoco es tan nueva. Y nace porque fue importante registrar las características del desarrollo infantil y las influencias del entorno en este desarrollo. ¿Por qué? Porque si no nos enfocábamos en que el niño está en un constante desarrollo y que el entorno lo influencia de diferentes formas, yo no voy a poder utilizar la CIF como un instrumento tan sensible a la hora de determinar cuáles son sus verdaderas limitaciones en las actividades de la vida diaria, cuáles son sus verdaderas restricciones en la participación, ni tampoco voy a poder analizar a profundidad qué factores ambientales o qué factores personales tengo que considerar en cada niño y cada adolescente. ¿Y por qué? Porque las manifestaciones de discapacidad y las condiciones de salud de la infancia y de la adolescencia son de diferente naturaleza y tienen una intensidad y un impacto diferente que la de los adultos. Entonces, dicho esto, ya entendiendo un poquito la CIF y en qué nos vamos a basar, vamos a entrar en la movilización temprana. Históricamente, los pacientes que requerían ventilación mecánica en una unidad de cuidado intensivo se consideraban médicamente inestables y no eran elegibles para servicios de rehabilitación. Por ende, no recibían terapias de rehabilitación. Sin embargo, todos los pacientes que sobrevivían adultos de UCI mostraban que periodos prolongados de inmovilidad, que aumentaban el delirio, promovía la debilidad adquirida en UCI, y todo esto daba como resultado peores outcomes funcionales y una capacidad reducida de ejercicio al alta, o sea, complicación aeróbica. Eso, sumado al reposo en cama y a la inmovilidad donde no se movilizaban tempranamente, también aumentaba, por ejemplo, la incidencia de lesiones por presión y atrofia muscular, claramente, porque los primeros 2 días ya veíamos alteración de la masa muscular y las unidades funcionales del músculo. Sin embargo, y esta es la realidad de esta presentación, toda esta información se describe en el adulto. ¿Y qué pasa en el niño? Y es porque hay muchos más estudios en el adulto y en la población de infancia y adolescencia que damos al debe. Lo que sabemos en el niño es que existe un déficit de la función general, neurológica y en el estado neurocognitivo después de la admisión en UCI. Y aquí hago énfasis en que no es solo lo físico, también es lo neurológico y lo neurocognitivo, o sea, la cognición también la tenemos que considerar. Y lo que se ha visto es que el 22% de los pacientes con ventilación mecánica presenta debilidad adquirida en UCI. Y con ello aumenta la duración de la ventilación mecánica, aumenta los días de hospitalización en la unidad de paciente crítico y aumenta la necesidad de servicios de rehabilitación que le tenemos que ofrecer a ese paciente. Entonces, ahí es relevante y ya entendemos por qué tenemos que hablar de movilización temprana. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta movilización temprana? Va a ser alcanzar la mayor movilidad funcional para cada niño. ¿Y por qué para cada niño? Porque tenemos que hacerlo según la maduración y según la edad de nuestro paciente. Es decir, hay algunos que yo le voy a ofrecer giros en cama, hay algunos que la meta va a ser sedente borde cama, sedente en silla, bipedestación, deambulación, hasta juegos que favorezcan el neurodesarrollo. Entonces, existen diferentes características de la movilización temprana. Sabemos que es una intervención terapéutica cuyo objetivo es disminuir los efectos o los impactos adversos asociados, por una parte, a la enfermedad crítica y por otro, a todos los tratamientos basados que va a recibir ese paciente en la unidad de cuidado intensivo. Por otra parte, también intenta disminuir el impacto de la debilidad adquirida en UCI y, por ejemplo, el delirium, que es bastante prevalente. También sabemos, en segundo lugar, que existen múltiples formas para llevar a cabo la movilización temprana. La vamos a entender como aquella que va a ser movilización en cama
propiamente tal, por ejemplo, movilización pasiva, hasta, por ejemplo, cuando los niños están en brazos de los padres, o cuando están realizando ejercicios con cicloergómetro, o cuando están deambulando en los pasillos de nuestra unidad. Incluso, íbamos desde la movilización pasiva en cama hasta el uso de Nintendo Wi-Fi o el uso de la realidad virtual aumentada, no aumentada o como sea. Entonces, la movilización temprana como un enfoque combinado para el manejo integral puede, por una parte, disminuir las complicaciones de inmovilidad, disminuir la duración de ventilación mecánica. Se ha comparado que los pacientes que se someten a una movilización temprana tienen una duración en promedio de 1.5 días versus los que no se someten, que tienen al menos, lo que se describe en algunos estudios, una duración de 7.4 días. Disminuye también la cantidad de episodios de delirio en un 50%, disminuye la incidencia de debilidad adquirida en UCI, esta es segura y factible y disminuye la estadía en la unidad de paciente crítico pediátrico, disminuye la estancia hospitalaria en sí, en general lo reduce en 2.1 día aprox y disminuye los costos, que no es menor. Y por otro lado, también aumenta la incidencia funcional al salir del hospital, aumenta la distancia en los test de marcha de 6 minutos, aumenta la fuerza muscular y aumenta la puntuación en los scores de funcionalidad y sobrevida al año de estos pacientes. Pero ya sabemos que es muy bueno, y yo ahora les mencioné bastantes cosas por las cuales fundamenta la movilización temprana, pero la realidad es distinta. Y hay un ensayo clínico del 2014 en el cual solo el 9.5% de los pacientes de una unidad de cuidado intensivo pediátrico recibió movilización temprana dentro de las 48 horas post-ingreso. Entonces de ahí tengo que hablarles, sabiendo esta realidad, tenemos que estar claros que si bien existen múltiples beneficios para realizar la movilización temprana, sabemos que poco o un gran porcentaje de los pacientes no se moviliza y que por ende ahí tenemos que hablar de lo que se conoce como inmovilización. La inmovilización aumenta y según la OMS, como lo describe, es un factor importante a la hora de hablar de morbimortalidad a nivel mundial. La falta de ejercicio es el cuarto factor de riesgo más importante. Incluso la falta de ejercicio, la inmovilización, se asocia al 6% de las defunciones a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque en el proceso de inmovilización ocurre una diversidad de adaptaciones a nivel muscular, óseo, metabólico, respiratorio, cardiovascular, que altera el estado de la salud de las personas. Y esto es bastante conocido, yo acá no les voy a detallar cada uno de lo que se desarrolla en esta figura. Sin embargo, acá se intenta plasmar el síndrome de desacondicionamiento físico. Se sabe que el síndrome post-UCI se presenta aproximadamente en el 69% de los adultos, incluso el 30% de los niños lo puede presentar, y ocurre un deterioro que es tanto físico y no físico, que es bastante común en los pacientes, y que hay estudios que asocian que esta alteración funcional puede persistir incluso al año. Lo que pretendo graficar a través de esta figura es que existen múltiples sistemas involucrados en la inmovilización, ya sea cardiovascular, respiratorio, neuromuscular, otros efectos, y también esto me van a alterar la función física, no física, y la relación que voy a tener con el entorno, porque me van a limitar la participación con la familia, dependiendo de cada rol de la persona que estemos, del paciente. Entonces, ya entendiendo un poco que el contexto global de la movilización temprana tenemos que definir. ¿Y qué vamos a entender como movilización temprana? Vamos a entender aquella intervención de rehabilitación para prevenir enfermedades graves adquiridas, como la debilidad muscular, el desacondicionamiento, al mismo tiempo que va a optimizar la integridad de la piel, la salud física y neurocognitiva, va a reducir la duración del soporte vital avanzado y la estadía en UCI pediátrica, y en última instancia mejorar la funcionalidad y la recuperación.
Esta es una definición de Kansi del 2017 que es bastante compleja, pero le quise agregar esta segunda, este segundo aporte que entrega Chong en el año 2010, que define que está bien, hay que entenderlo como aquella intervención que yo les mencioné recién, pero siempre centrado en la familia, porque al centrar esta atención en la familia mejora la práctica y es esencial para la recuperación del niño. Tengo un problemita. Disculpenme que estoy escribiendo en el mismo texto. Tranquila, hay tiempo. No, es que no me logra salir la barra de herramientas. Es que parece que estás en modo presentación. Tienes que sacarlo de modo presentación si quieres escribir algo. No, no quiero escribirlo, pero se me activó esta otra barra. Ahí está. A ver. ¿Puedes seguir o estás bloqueada? Ahí puede seguir, ya. Entonces, entendiendo ya qué era la movilización temprana, voy a hacer hincapié de nuevo en que la movilización temprana va a evitar la atrofia muscular, como lo mencionamos recién, va a mejorar el pronóstico funcional, va a prevenir las lesiones por presión, va a mejorar la recuperación sensorial, en el sentido de la deglución, lenguaje, la motricidad, tacto, va a reducir la inflamación y el estrés oxidativo y va a mejorar la participación del paciente en la misma recuperación. Ahora, ya entendimos qué es, sin embargo, ¿cuál es el objetivo de esta movilización temprana? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son las características? Eso no es tan fácil de encontrar y acá les presento un estudio que se hizo con 10 expertos multidisciplinarios con experiencia en UCI pediátrica, con experiencia también en rehabilitación física e involucrados en la investigación de la movilización temprana. Esto se hizo en 3 países, en Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Se hizo con 3 intensivistas pediátricos, 4 fisioterapeutas, como lo definen ellos, que eran kinesiólogos y un terapeuta ocupacional, una enfermera y un psicólogo. Y lo que pretendían ellos y lo que hicieron fue determinar cuál es el objetivo de la movilización temprana, cuáles eran sus características, cuándo es apropiado movilizar, cuáles eran los criterios para determinar si es disponible y si es seguro realizar la movilización temprana. Y en último lugar fue bastante ambicioso porque también decidieron determinar la frecuencia y la duración de esta, cosa que cuesta bastante en rehabilitación. Ellos definen que el objetivo va a ser mejorar la recuperación funcional y reducir la duración de hospitalización. Y nos proponen esta recomendación para que se instituya la movilización temprana como parte del paquete de atención de rehabilitación mediante las siglas A, B, C, D, E, F, G y H. Comentarles antes que normalmente sí existía esto no es nuevo, pero se hablaba de una A, de una B, C, D, E. Pero ¿qué hace este comité de expertos? Agrega la F, la G y la H. Y ahora les empiezo a explicar por qué. La A hace alusión de la analgesia, de evitar la sedación excesiva y permitir el despertar. La B nos dicen que haga las pruebas de respiración espontánea. La C es que exista una elección en la sedación y analgesia, preferentemente para favorecer que el paciente esté vigil y que podamos incorporarlo a nuestra movilización temprana en tareas más, por ejemplo, activa asistida, etc.
La B es la prevención de la vigilancia y el tratamiento del delirium. La E, la movilización temprana y el ejercicio, lo cual es bastante importante y también se los comento harto después del ejercicio. Y acá viene lo nuevo. Ellos intentan promover la participación y la asociación de la familia, porque esto se ha visto que mejora la conciencia y el impacto positivo de la práctica de la movilización temprana en la unidad. Agregan la G de la buena nutrición, entendiendo que la nutrición es un componente clave para optimizar la recuperación funcional, y en último lugar agregan la H de humanismo, como recordatorio para el personal de la salud de los efectos negativos per se al estar hospitalizado en UCI. Entonces, ya entendiendo que ellos nos explican que hay una manera fácil de acordarse y de abarcar todas las características de la movilización temprana mediante este A, B, C, D, F, Y, H, tenemos que saber en qué consiste. La movilización temprana consiste en optimizar la movilización segura, la cual va a progresar a través de actividades graduadas, apropiadas para el desarrollo del paciente, individualizada, porque como lo mencioné en un comienzo, tiene que estar acorde del grado y de la edad de cada paciente. En su nivel más bajo sirve para prevenir la atrofia muscular y que logre la movilidad funcional del paciente y un aumento de la fuerza muscular. En comparación con otras intervenciones, el ejercicio y la fisioterapia basada en la movilidad es la intervención más eficaz para optimizar la recuperación funcional en adultos en UCI. Esto existe, esto es recomendación nivel 1, esta es una recomendación del año 2016 y es la intervención más eficaz, o sea, no cabe ninguna duda de que la movilización temprana en el adulto es lo que hay que hacer. Sin embargo, en el niño es distinto y no tenemos tanta evidencia. No existen ensayos clínicos aleatorizados que definan claramente los grados de actividad de movilidad. Y lo que sí se sabe es que la movilidad funcional debe ser individualizada y apropiada para el desarrollo del niño. Esto es un nivel de evidencia 3, pero me llama la atención y se lo expongo acá porque en el adulto es bien categórico en decir que es la intervención más eficaz, pero en el niño faltan estudios, faltan ensayos clínicos aleatorizados. Y en este mismo reunión de expertos se definen intervenciones de movilidad e intervenciones de no movilidad. Y no los quiero confundir acá. Acá hay acciones desde la inmovilidad que son importantes y que aún así involucran movilización temprana. Porque la inmovilidad no es solo mover lo que se nos viene a la cabeza de que sea una movilización activa y que el paciente esté realizando contracción y elongación. No, yo tengo actividades de movilización temprana desde la inmovilidad, como por ejemplo, solo el posicionamiento apropiado en cama. Por ejemplo, hacer cambios pasivos. Realizar fisioterapia torácica, por ejemplo, mejorar la mecánica respiratoria, la fuerza, el manejo de secreciones y optimizar los rangos de movimiento articular pasivo y el ejercicio de estiramiento. También tengo actividades que van a ser ya más que caben dentro de la definición de la movilidad, como realizar ejercicios de ROM activo y ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento, juegos del neurodesarrollo, por ejemplo, para mantener o mejorar el desarrollo psicomotor, dispositivos de movilidad, como por ejemplo usar ciclorgómetro en la cama o realizar movilidad en cama. Y ya en último lugar, y en último nivel, cuando ya tengo mayor vigilia, cooperación del paciente, se encuentran aquellas actividades que son relacionadas con las transiciones y las transferencias, por ejemplo, de cúbito a sedente borde cama con o sin apoyo del cuidador, de la cama a la silla, del traslado de la cama a la silla con o sin aditamiento, o al baño, el sedente a bípedo, la tolerancia del sedente, el arrastrarse, por ejemplo, el gateo con o sin ayuda, que es bastante relevante en los niños, actividades previas a la marcha propiamente tal y actividades de la vida diaria. Entonces, ya sabemos qué es, cuál es el objetivo, bastantes características, y ahora, ¿cuándo lo realizamos? En general,
El cuándo, el momento apropiado, depende de donde uno lo lea. Sin embargo, la recomendación internacional es que los niños deben ser evaluados para la actividad dentro de las 24 horas post ingreso a UCI pediátrico. En general, la mayoría de los estudios determina que se realice una movilización temprana dentro de las primeras 48 o 72 horas, según los criterios de seguridad. Hay el estudio que encontré que era más flexible en esta definición, realizó la movilización temprana hasta la primera semana. Sin embargo, mi opinión es que ya estamos llegando bastante tarde si pretendemos movilizarlo durante la primera semana. Y esta es segura y factible de realizar dentro de las 48 y 72 horas. Pero, sin embargo, para esto tenemos que tener claro la preparación y la seguridad del paciente. Esto, para definir los criterios de preparación y seguridad, tenemos que saber que esta es individualizada, debe ser guiada por el juicio clínico y por un equipo interprofesional. Es segura en adultos críticamente enfermos. También es segura y factible en niños críticamente enfermos. Y los criterios de seguridad deben ser priorizar el mantenimiento de la estabilidad cardiorrespiratoria, neurológica y la prevención de incomodidades del paciente. ¿Qué se sabe en cuanto a consideraciones antes de iniciar la movilización temprana? Aquí yo les puse una foto de un adulto y un niño. En el adulto se sabe que antes de empezar la movilización temprana nos tenemos que fijar en distintos sistemas, como en el respiratorio, saber si existe o no una necesidad de ventilación. En el cardíaco, si existe estabilidad hemodinámica. En lo neurológico, el nivel de alerta, porque eso nos va a determinar la cooperación. Tenemos que entender, evaluar los costos y beneficios. Si el paciente está con algún bloqueo neuromuscular, si está con múltiples vasopresores, si tiene una insuficiencia respiratoria con altos niveles de oxígeno, si tiene una pica elevada, un sangrado activo, etc. Y lo que tenemos que tener claro es que las guías son claras, pero no existen protocolos rígidos para esto. O sea, hay que ir evaluando y el juicio médico es muy importante. Eso es en el adulto, pero en el niño lo que se sabe es que va a ser un conjunto de criterios de seguridad clínica basadas en un sistema que va a priorizar el mantenimiento de la estabilidad cardiorrespiratoria, neurológica y la prevención de la incomodidad del paciente y el desplazamiento del dispositivo. Esa es la consideración antes de iniciar la movilización temprana que tenemos que tener en los niños. Y este comité de expertos que yo les mencioné hace un rato realiza, y a modo de ilustrar fácilmente, un mecanismo que es de semáforo, donde el rojo va a ser las contraindicaciones, el amarillo va a ser precaución y el verde, cualquier paciente que no esté dentro de las contraindicaciones o la precaución, no tiene ningún problema en movilizarse, es seguro y es factible. Entonces, cuando tenemos contraindicación para la movilización, y ojo acá que en este caso no es seguro movilizar, pero sí desde ya tenemos que reposicionar en la cama, tenemos que hacer cambios de posicionamiento. En aquellos pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, respiratoria, neurológica, o por ejemplo criterios quirúrgicos que nos dicen que no es seguro movilizar, aquellos pacientes que estén con hemorragia activa, no controlada, fractura de pelvis o fractura espinal inestable, o no estabilizado, o alguna emergencia quirúrgica. ¿Cuándo tenemos que tener precaución? Y si requieren cuidados, recursos y atención especial durante la movilización, aquellos pacientes que estén con drogas vasoactivas en dosis estables o en disminución, aquellos pacientes que estén con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, uso de musculatura accesoria y altos requerimientos de oxígeno, por ejemplo, aquellos pacientes post-cranectomía con drenaje ventricular externo, una lesión aguda de médula espinal, parálisis muscular aguda, que tengan injuria en la columna, fractura en extremidades, hipotonía o hipertonía, o por ejemplo que tengan líneas o catéter invasivos in situ, terapia de reemplazo renal continua, requisitos específicos post-quirúrgicas o lesión de órganos viscerales, por ejemplo una laceración hepática. En aquellos pacientes lo que nos recomiendan aplicar es este checklist pre-movilización. Saber si existen contraindicaciones presentes, las precauciones deben ser revisadas, terapia ocupacional ha evaluado al paciente y ha establecido los objetivos de la actividad. En cuarto lugar, saber si tenemos que ordenar las actividades y los objetivos revisados con el equipo.
Ojo, que aquí la mayoría de los, o sea, no la mayoría, todos los estudios nuevos involucran a la familia y al paciente. Entonces, en este paso de ordenar las actividades, definir objetivos, con el equipo se refiere a el médico, los terapeutas, la enfermera, nutricionista, la familia y el paciente. Que sea fácil o no aplicar en la realidad es otro tema, pero eso es lo que nos dicen las pautas. En quinto lugar, contar con el personal necesario. En sexto, el aparato respiratorio y las líneas aseguradas. Y el último es optimizar la analgesia y la comodidad del paciente previo a esta movilización. Este es el checklist que hay que realizar en aquellos pacientes donde uno tiene que tener ojo, donde hay que tener precaución a la hora de movilizarlos. Y ojo que hacer hincapié en que tiene que tener un objetivo claro esta actividad. Sabemos, y yo aquí les argumento a lo largo de la presentación, que la movilización temprana es sumamente necesaria, pero tiene que tener un objetivo. Entonces, ya uno de los últimos temas de la caracterización de esta intervención es definir la frecuencia y la dosis que les vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Como lo mencioné, el objetivo de todo esto va a ser lograr tareas funcionales apropiadas para la edad. Y la duración y frecuencia, lamentablemente, yo acá no se las puedo entregar. No hay estudios que hablen de frecuencia y dosis porque esto debe ser individualizado y en rehabilitación cuesta bastante encontrar esto. En general, la duración y frecuencia nos recomiendan que hay que hay que analizar la condición subyacente del paciente, que el objetivo al menos son 30 minutos y puede ser una vez al día o en intervalos divididos, hasta 60 minutos al día es seguro. Y lo que me llamó mucho la atención es que en el uso del cicloergómetro sí definen frecuencia y dosis. Dicen que el cicloergómetro en cama es seguro en un rango de 10 a 30 minutos una o dos veces al día. Esta es una recomendación nivel 3. Entonces, en este mismo estudio donde se reúnen los 10 expertos, no les quiero agobiar con estas letras, mi idea no, esto es el resumen de todo lo que yo les he dicho, esto está disponible en el artículo, pero en el fondo, para que tengamos una idea general y ir cerrando el tema, lo que tengo que saber yo en un comienzo, si acá en el paso 1 es seguro moverlo, después en el paso 2, cuáles son los objetivos, y después en el paso 3, definir la movilización del paciente. Estos son fundamentales. Sin embargo, eso es lo que dice uno de tantos estudios. Hay otros estudios que definen por diferentes niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y lo que hacen es, desde un paciente que está inconsciente a un paciente consciente, ellos determinan qué tipo de terapia de movilización precoz se le ofrece. La gracia y lo que quiero transmitir con esto es que existen diferentes protocolos en los cuales definen los niveles, definen ciertos hitos y logros relevantes de cada paciente acorde a este nivel. E incluso hay unos bastante ambiciosos que determinan quién realiza la movilización temprana y qué hace. En este estudio se propone que en el nivel 1, que tiene que empezar antes de las 24 horas, no es necesario, fíjense bien que acá no aparece PT, de terapeuta físico, no es necesario incluso que exista el terapeuta para que se movilice temprano, porque acá las enfermeras comenzaban a hacer los cambios de posicionamiento del paciente. O sea que muchas veces hablamos de que el personal no da abasto, que falta personal, y eso es para discutir en otro tema, pero lo que quiero transmitir es que acá y la mayoría de los estudios, las enfermeras también participan en esta movilización temprana. ¿Ya? Y lo importante es que lo que tienen en común todos es que consideran el grado de conciencia, o sea, de cooperación del paciente. Ya.
con este slide, mi objetivo ya, como ya les dije, lo que era, las características, el objetivo, la dosificación, o lo que se sabe hasta el momento, ahora quiero resumirle un poquito de evidencia acerca de la movilización temprana en el paciente crítico en primera instancia, pediátrico, y después en el paciente hospitalizado. Porque esta presentación en el título nunca fue movilización temprana en la UCI pediátrica. Sin embargo, todos los estudios parten desde la unidad de cuidado intensivo. Por eso lo enfoco de esta forma. Esta es una revisión sistemática del año 2015, donde se analizaron 6 ensayos clínicos y el objetivo fue resumir la evidencia actual con respecto a las terapias de rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y resaltar las lagunas del conocimiento y las vías para futuras investigaciones. En esta revisión sistemática se analizaron 6 ensayos clínicos y los voy a resumir brevemente porque es bastante larga esta revisión sistemática, pero mi idea es que vean que hay diferentes intervenciones y hay diferentes outcomes por los cuales se pueden medir la intervención que estaban ofreciendo. El primer estudio, bueno, lo primero que notaron ellos es que eran una heterogeneidad sustancial en los resultados y en cada estudio, o sea, es imposible hacer un metaanálisis porque cuando se habla de movilización temprana existen diferentes intervenciones y diferentes outcomes. Así que se los presento a continuación, estos 6 que encontraron ellos. En el año 2013 se hizo un estudio prospectivo con 8 pacientes entre 3 y 16 años. Ellos habían ingresado a la UCI pediátrica antes de que las 48, se había realizado una movilización temprana en la unidad de paciente crítico antes de las 48 horas. Y el criterio que utilizaron ellos eran pacientes con discapacidad cognitiva funcional normal a moderada. La intervención que le ofrecieron a ellos fue un Nintendo Wii, de Boxy, y lo realizaron 10 minutos, al menos 2 veces al día durante máximo 2 días. El outcome que ellos midieron fue viabilidad y seguridad, actividad de la parte superior del cuerpo, la fuerza muscular y la satisfacción. Lo que ellos notaron es que no existió evento adverso, que existió una mayor actividad de las extremidades superiores durante la intervención de los pacientes que utilizaban el Nintendo Web en vez de los pacientes que no lo utilizaron, y no existieron cambios en la fuerza de agarre, eso sí. En resumen, al utilizar el Nintendo existió una mayor actividad de las extremidades superiores, una mayor movilidad. El segundo estudio y el tercero se realizó en población pediátrica con TEC severo. Uno fue un estudio prospectivo cuasi experimental y el otro fue un prospectivo experimental. En el primero, el N fue de 31 pacientes en la intervención y 30 en el grupo control. La intervención de acá consistió en el inicio de rehabilitación temprana, apenas ingresaban a la UCI. Es decir, como una búsqueda activa para realizar movilización temprana, versus el control, que era la atención estándar que se les ofrecía en UCI pediátrica. Y el outcome que ellos evaluaron fueron los resultados de Glasgow ampliado, la escala de clasificación de discapacidad, situación laboral y situación de vida. Lo que ellos encontraron fue que fue un resultado favorable para la escala de Glasgow, con un 71% en el grupo de intervención versus un 37% en el grupo control. Y la escala de calificación de discapacidad tuvo mejores resultados para el grupo de intervención, o sea, tuvo menos calificación de discapacidad que el grupo control. El tercer grupo, que también fue en TEC severo, el tercer estudio que fue en TEC severo, aquí la intervención fue realizar una rehabilitación neuropsicológica e intervenciones de psicoterapeuta después de recuperar la conciencia. El control fue el tratamiento y el diagnóstico rutinario. Y el outcome que se estudió acá fueron test neuropsicológicos y calidad de vida. Y lo que ellos evidenciaron al realizar una intervención precoz, una intervención temprana, fue que obtuvieron mayores puntajes de inteligencia en el grupo de intervención a los 6 meses, y que los puntajes al año permanecían superior versus el grupo control, en el cual las intervenciones fueron rutinarias y no fueron de manera precoces.
Me voy a detener en este. Este es un estudio de 1999, no es nuevo para nada, pero lo que me llamó la atención es que primero lo involucran en esta revisión sistemática del 2015. En segundo lugar, abordan la parte neurocognitiva, involucran a psicólogo y kinesiólogo, lo cual es bastante relevante porque yo les expliqué en la primera diapositiva que existe una alteración neurocognitiva con la inmovilización. Ya terminando un poquito, este es el cuarto estudio que ellos incluyen en esta revisión sistemática. Se realizó en población que estaba a la espera de un trasplante cardíaco. Esto fue un estudio retrospectivo que se realizó con 8 niños que tenían menos de 1 año y 6 niños que tenían más de 1 año, y la intervención fue rehabilitación aguda post fases estandarizadas según el manejo que decía el médico especialista, y el outcome fue el número de fases logradas por cada niño, o sea, el hito que lograba, y la satisfacción y la factibilidad. Y lo que vieron es que en los niños menores de 1 año, 5 de 8 lograron todas las fases, es decir, de los hitos del desarrollo psicomotor que uno le iba pidiendo, y mayor a 1 año, 6 de los 6 lograron las fases al realizar una rehabilitación aguda, rehabilitación precoz. No describieron eventos adversos. Y el otro estudio es un estudio que involucraba pacientes que habían sido sometidos a cirugías traqueales. Fue un estudio retrospectivo, y la intervención que se hizo fue intubación traqueal, se despertaron, no existían restricciones y se iniciaron las actividades físicas desde el segundo día postoperatorio, versus el grupo 2, que es el grupo control, que fue la atención estándar, por decirlo de alguna manera, y que no se hizo o no se intentó apurar las restricciones del bloqueo neuromuscular o de sedación o despertarlo. Lo que se vio es que disminuía los días de hospitalización de unidad de paciente crítico al realizar una intervención precoz, disminuía la hospitalización, los días hospitalizados, y disminuían los eventos adversos que acá se informaron como atelectasia, estridor, postintubación, etc. Y el último grupo, que ya esto es del 2013, este fue un caso report de un paciente post cirugía de pectum excavatum, y la intervención fue levantarlo de la cama para sentarlo, o sea, para un sedente, después de media hora de la cirugía. El outcome que ellos midieron fue la prevención de complicaciones respiratorias y retornar a la funcionalidad previa a la cirugía. Lo que ellos encontraron fue que el paciente se mantuvo libre de secreciones y fue capaz de realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria en forma independiente al momento del alta. Fue dado de alta a los 5 días. Entonces, con eso les muestro un poquito que existen diferentes intervenciones, existen diferentes outcomes. Esto es más allá del paciente crítico, de la debilidad adquirida en UCI. Esto es transversal a diferentes patologías, y así también lo vemos acá, donde les puse al menos 5 artículos recientes de los últimos. Hay 2 del 2019 y los otros ya recientes, de este año y del año pasado, en donde se habla de los beneficios de la movilización temprana después del trasplante pediátrico, después de las fallas respiratorias y los pacientes intubados, después de la cirugía en pacientes quemados, por ejemplo, y eso, transmitirles que yo acá no les puedo resumir toda la evidencia, pero la movilización temprana tiene bastantes beneficios y se ha estudiado en múltiples cirugías, incluido también hasta parálisis cerebral, por ejemplo. Ya finalizando, quise detenerme acá en este resumen de recomendación que nos sugieren. En la E encontramos la movilización temprana y el ejercicio. Y ocurre algo bastante bonito, importante, al usar el cicloergómetro, el WeCycling. Como lo ven acá, estas imágenes son de un paper de la Karen Chong. Ella
ha estudiado bastante el tema, y el objetivo de este estudio fue determinar la viabilidad de realizar un ensayo completo que evaluara la eficacia de la movilización temprana utilizando el cicloergómetro en cama, como un complemento a la terapia física que se les ofrecía. Y ellos estudiaron los resultados funcionales de los niños que estaban en unidad de paciente crítico. Este fue un ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuál es el argumento? Es que las actividades con este dispositivo, que este dispositivo iba a facilitar el movimiento funcional de las extremidades inferiores, mantener los ROM y tiene un rol importante en el fortalecimiento. Este puede ser activo o puede ser pasivo y puede realizarse en miembros superiores y miembros inferiores. Este ensayo clínico, el N muestral fue de 30 personas, desde los 3 a los 17 años. Y lo que se vio acá es que la mediana desde la admisión en la UCI pediátrica hasta la movilización, al usar el cicloergómetro en brazo, era menor. O sea, fue más rápida la movilización cuando se utilizó el cicloergómetro pasivamente versus los pacientes que no recibieron cicloergómetro, que en general la movilización se realizó al 2.5 días. También lo que vieron fue que la duración total de la terapia de movilización fue mayor en el paciente que conectaron al cicloergómetro, con 210 minutos versus los 136 minutos de los pacientes que movilizaban los terapeutas. Y también vieron que el número total de días movilizados en la unidad de paciente crítico fue mayor en los pacientes que utilizaron el cycling, con 5 días en total para estos pacientes versus 2.5 días con la atención habitual. En resumen, lo que ellos describían era que si bien uno se demora en instalar el WeCycling, el cicloergómetro, una vez que se instala, que se educa al profesional a instalarlo, esto se traduce en que se mueven más a lo largo, la duración total de la terapia se mueven más días y que se mueven antes. Destacar que no ocurrieron eventos adversos en ninguno de los brazos y que su principal amenaza para la viabilidad de la movilización fue la disponibilidad de los terapeutas y el personal de investigación. Y ya esta es mi última parte de la presentación. Yo les hablé de esto que es la CIF, que entiende el trastorno de enfermedad, su implicancia en alterar la función y la estructura corporal, restringir la limitación de las actividades de la vida diaria limitar las actividades de la vida diaria y restringir la participación. Pero me pareció relevante que analizáramos cuál es el rol de los padres y los cuidadores y la movilización temprana. ¿Por qué? Porque acá los niños no están solos, los niños tienen un cuidador, un tutor legal, un padre, una madre, etc. ¿Y qué nos dice la evidencia aparte de cuál es el rol o cuál es la impresión de los padres sobre la movilización temprana? Esto fue un estudio del 2019 que lo que midió fue el impacto de la calidad de vida, o sea, del estrés de los padres a la hora de que se implementara movilización temprana en los padres. El objetivo fue evaluar el estrés de los padres cuando se realizaba una movilización temprana. Lo que se hizo acá fue una puntuación que ellos validaron y utilizaron, que las puntuaciones totales del estrés para la movilización de los padres variaron del 1 al 4, donde el 1 es que los padres no estaban para nada estresados y el 4 es que estaban muy estresados. Y lo que vieron acá es que la mayoría de los padres no presentó ningún tipo de estrés. De hecho, la puntuación fue 1, 1.5 para la mayor cantidad de los padres, frente a que se realizara movilización temprana de sus hijos. Cuando existía estrés, el mayor nivel de estrés estaba asociado con que el padre ya estuviese estresado con que su hijo estuviera en la unidad de paciente crítico, con que el padre o el cuidador o tutor legal ya estuviese estresado per se. Aparte, se asoció que el nivel mayor de estrés frente a la movilización temprana
existía cuando los padres tenían un nivel de educación más alto, cuando cuando el niño tenía un peor estado funcional basal previo a la admisión en UCI, cuando las actividades de movilización temprana eran extenuantes y las terapias eran realizadas por distintos terapeutas. Y los aspectos positivos de la movilización que informaron los padres fue que notaron que sus hijos mejoraron clínicamente con un 70%, el 46% positivamente informó que los invitaban a participar a ellos, se sentían acogidos, y que sus niños estaban con un mayor estado de alerta. Con esto hago énfasis en las barreras, ya sea físicas o del ambiente o personales que existen para implementar la movilización temprana. Y lo destaco porque yo creo que todos son potencialmente convertibles en facilitadores, salvo quizás lo que se informó como el nivel más alto de educación de los padres, eso no lo podemos modificar, pero sí podemos trabajar en que las actividades no sean extenuantes, que tengan un objetivo claro, en que ojalá la hagan los terapeutas, los mismos terapeutas, en que intentemos disminuir el estrés de los padres. Y ahí el rol psicosocial es bastante importante, el rol del psicólogo, del asistente social. Y ya por último, para finalizar, les quise hablar sobre los factores ambientales y personales que se involucran en la movilización temprana que ha estudiado la literatura. Sabemos que ya es buena, que hay que implementarla, que tiene múltiples beneficios, sin embargo, solo el 9.5% de los pacientes de UCI pediátrica reciben movilización temprana dentro de las 48 horas. Y las principales barreras que se han descrito son de 3 categorías: basadas en las instituciones o sistemas, basada en el paciente o basada en el proveedor o el médico. Una encuesta canadiense realizada en el 2013 que se realizó a enfermeras de la UCI pediátrica informó que el 68.2% estaba preocupada de la seguridad sobre la movilización temprana. Como que no les convencía, no sabían si estaban seguras, si era algo seguro o no. Y el 71.6% sintieron que tenían personal limitado para brindar la movilización temprana. Otra encuesta de enfermera y terapeutas respiratorios, previo que se iniciara la movilización temprana, dijeron que solo el 30% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación es muy seguro para el paciente intubado ser movilizado. O sea que el 70% cree que el paciente intubado no es seguro realizar la movilización. Y esto es bastante relevante, una encuesta a médicos pediatras de la UCI el año 2019 reflejó que las principales barreras para la participación en rehabilitación temprana eran la falta de recursos humanos, la falta de la priorización por parte de los médicos y la falta de pautas clínicas y la agudeza del paciente. Y como nuevo está esta revisión sistemática del año 2021, de este año, es de enero, que entiende que la movilización temprana en pacientes de UPC es la única intervención basada en la evidencia que disminuye la debilidad adquirida en UCI y también minimiza el delirium y adquirido en la unidad de cuidado intensivo. También se sabe que la movilización temprana en el ámbito pediátrico tiene muchos obstáculos y la adopción rutinaria de la práctica de movilidad temprana se ha retrasado bastante. Entonces, con estas características nace este estudio y la idea de esta revisión fue incluir estudios que hablaran sobre movilización temprana, entendiéndola como aquella que movilizara a los niños dentro de 72 horas posterior al ingreso. Ellos incluyeron estudios que hablaran sobre las barreras y facilitadores informados que influyan en el desarrollo y o la implementación de los programas de movilización temprana, y el diseño. También estudiaron las características de las intervenciones, qué programa o qué modelos utilizaron, cuál fue el objetivo, etc. Sin embargo, el resultado está pendiente, se los debo, y todavía no se pretende, yo me comuniqué con la autora de esto y pretende estar listo ahora en noviembre o si no este otro año, en enero del 2022. Y va a ser bastante relevante porque es la primera que está catalogando a este nivel con
con este nivel de validez interna de esta revisión sistemática y que es súper importante a la hora de que tratemos de implementarlo en nuestra unidad. Ya, y modo de conclusión, es decirles que los programas de movilización temprana pueden implementarse de manera exitosa y segura. Antes, es imperativo que todas las barreras y facilitadores potenciales en la literatura los revisemos con pares. Hay que identificarlos y considerarlos a fondo. La viabilidad de implementar los programas de movilización temprana en UCI pediátrica se ha demostrado en una variedad de poblaciones pediátricas críticamente enfermas, ya sea pacientes cardíacos, médicos, neurológicos, postquirúrgicos, etcétera, como yo se los mencioné. Y obtener el apoyo y la asistencia de un equipo multidisciplinario, como les pongo acá, se ha descrito universalmente como fundamental para el éxito de este programa. Esa es la bibliografía que ocupé. Y muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat para que las responda, y también hay felicitaciones y agradecimientos por la presentación. Gracias. Ya, dice, bueno, ¿qué palabra en español se puede usar para outcome? El outcome es aquellas escalas que pretendan evaluar el resultado que ellos quieren ver. ¿Y es el resultado cuando el paciente sale de alguna parte o es el resultado final con el que va a quedar el paciente? En esos estudios que yo mencioné no hicieron seguimiento, hubo uno de los 6 que hizo un seguimiento al año, que estudió las escalas neurocognitivas. Los otros solo evaluaron al salir de la UCI. Ya. Okay. Que también la crítica, sería ideal que lo siguieran a largo plazo, sobre todo pensando en que son niños y tienen que llegar a ser adultos. Exacto. Oye, pregunta acá desde Coquimbo si hay fonoaudiólogo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Sí hay. De hecho, es que nos da para, es un tema súper amplio, pero sí, hay varios estudios del trastorno de deglución y ahí el rol del fonoaudiólogo, principalmente en determinar el objetivo, era súper importante. Y sí están involucrados en la movilización temprana. Bueno, a ver, después, ¿qué profesional hace la evaluación inicial? En todos es el médico. Y la idea, y esto, había otro estudio que, la realidad es que el personal tampoco es ilimitado, entonces distribuir al personal era una parte fundamental a la hora de disminuir las barreras y utilizarlo como facilitadores. Entonces, es primordial que exista la evaluación del médico rehabilitador con el médico tratante, que en el equipo estén involucrados todos los entes y ojalá incluso la familia y el niño, pero la evaluación la hace el médico para determinar la distribución del personal, del recurso, gestionar el personal de salud. ¿Me explico? Ya, y después por aquí Enrique Guzmán dice que la presión intracraneana elevada y la derivación ventrículo, no sé qué significa esa sigla, DVE, derivación, dice que son contraindicaciones relativas. Drenaje ventricular externo. ¿Sí? Ya, drenaje ventricular externo, son contraindicaciones relativas. Sí, yo los puse como relativas, si no me recuerdo. Ya. Lo otro, en los pacientes que por algún motivo no pudieras moverlo y como para evitar la atrofia muscular, ¿se ocupa la electroestimulación? Sí, la han estudiado bastante, la han implementado, y sí, la respuesta es sí. ¿Y tenemos nosotros eso? ¿Tenemos eso? Sí, el Eurasis tiene. Eurasis, sí, en Eurasis sí está. Ya, ok. Y a ver si tenemos alguna otra pregunta. A ver. Ya. ¿Qué pasa con la estenosis subglótica al tener un niño o niña intubado estando despierto? ¿Aumentaría la posibilidad de una estenosis subglótica o no? No puede contestar ¿Betina? esa pregunta. Y que hay varias respuestas que quedaron un poco incompletas. Para el que preguntó por fonoaudiólogo primero,
del mundo, el fonoaudiólogo está como parte de la planta. Es decir, hoy día no se concibe no tener horas disponibles de fonoaudiólogo para los pacientes intubados porque tienen una tasa de 25 a 35% de disfagia post-extubación, pero tiene que estar centralizado. No me acuerdo, quedaron varias. Me gustó el comentario de la Margarita como concepto. ¿Por qué trajimos esta reunión para acá y que la revisó también Daniela? Porque quiero estimular a todos a que en el fondo la movilización empieza en el primer contacto con el paciente y nos atañe a todos. Eso es movilización precoz. La inmovilidad no existe. Y nosotros lo primero que hacemos en un hospital es amarrarlo para que no se saque no sé qué cosa. Y por eso, en el fondo, tenemos que jugar todos a ganador acá, cambiando el paradigma. Eso es un poco lo que más me interesaba de traer esta reunión acá. El niño se acostó, lo que es antinatural, a veces necesario, pero no hay prácticamente ninguna contraindicación a una movilización precoz, y hay muchos trabajos que avalan que es totalmente seguro. Como dijo Daniela, lo que no sabemos todavía, y en eso estamos empeñados, es la dosis. ¿Cuánto y cómo? Pero estamos avanzando y eso debería quedar claro durante los próximos 2-3 años. Sí, los trabajos demostraron, como digo, que hay un control franco sobre la debilidad post-UCI cuando los pacientes se mueren. No sé, dije algo así. Bueno, también se mencionó la movilización precoz en la reunión pasada, que fue sobre el ECMO, ¿verdad? La pregunta es si la estenosis subglótica podría aumentar, si es que el niño o niña... No, porque los tubos endotraqueales hoy día están fijos. La verdad es que lo que está absolutamente demostrado que ninguno de los procedimientos ni tecnología que usamos corren riesgo si el habilitador está debidamente consensuado en su trabajo con el médico tratante, con la enfermera al pie de la cama, con el equipo completo, y se hace la actividad que corresponde a ese niño individualmente. Por eso es que ustedes ven que URASI trata de entrar en las primeras 24 horas, no para mover el paciente, para contactarse, tomar conocimiento y avanzar junto con el niño y el tratante en la implementación progresiva. No hay riesgo mayor con un procedimiento específico. Entonces, pero nosotros tenemos niños que están intubados con ventilador mecánico y despiertos en este hospital. A eso estamos yendo. Pero no hay todavía. Por supuesto, depende de la etapa del distrés ya superado, y en el TETE hay niños que están progresivamente conscientes, ansiolisis, sedación parcial, pero no están todos haciendo puro tuto. Y aunque estuvieran tuto, se pueden mover. Aquí por aquí alguien menciona que la percepción de las barreras varía profesional a profesional. Es importante mencionar que las aprensiones son diferentes entre los diferentes profesionales. A ver, quería consultar si existe conocimiento acerca de las etapas del juego en relación a niños que tuvieron en UPC. ¿Daniela? Sí, había uno de toda la bibliografía que leí que hablaba sobre las etapas del juego y definía los hitos, que fue uno de los que les mencioné, y ahí es un paper bastante, es un ensayo clínico bastante largo y ambicioso. Yo se los puedo mandar, y ahí definen hitos para niños menores de 1 año y niños mayores de 1 año. Para menores de 1 año proponen 8 hitos en relación al juego, y para mayores de 1 año 6. Y es fácil de aplicar, y ahí sí los definen, lo hicieron en conjunto con terapeutas ocupacionales incluso. Y ahí fue uno de los objetivos a evaluar, la cantidad de hitos que lograba en relación al juego. Ese fue el objetivo. Así que sí. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo quiero hacer un comentario. Margarita, ¿sí? Margarita, primero, por favor. Sí, yo quisiera felicitarlos por poner este tema en conocimiento y este trabajo. La verdad es que para los que somos antiguos, sabemos que lo que yo le puse ahí en el chat, que no te muevas, que estás enfermo, no te muevas, que estás recién operado, era lo que se creía, y con eso había que pelear permanentemente. No, el niño no se puede mover porque tiene un drenaje pleural. Mentira. La gente con drenaje pleural puede caminar perfectamente. O no se puede mover porque tiene una vía venosa y se le puede salir. Bueno, fijémosla bien
y permitámosle que se mueva y que juegue. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que la gente cambie la percepción que tiene, pero sobre todo la familia. A la familia hay que explicarle el beneficio de que su hijo sea movilizado para que colabore, porque la mayor cantidad de pacientes no están en una UPC, están en el resto de las unidades hospitalarias. Entonces son a esos pacientes que si logramos ir metiéndoles en la cabeza que la movilización es beneficiosa para evitar todo tipo de complicaciones, no les va a parecer tan raro que aún estando en la UPC, el paciente sea movilizado, ya sea en forma pasiva o en forma activa, de tal modo que puedan evitarse todas las complicaciones. Así que yo creo que es trabajo de todos, de cambiar este paradigma. Ya lo cambiamos Ana, un poquito. Espérate, deja complementar la Cata, por favor. Desde el junio del 2019, todos los médicos del Hospital Roberto El Río saben o debieran saber que todo niño hospitalizado tiene derecho a una quine por día que va con esto de la movilización. Depende de los doctores abrir la interconsulta para que se cumpla. Todavía no logramos al 100%. Ana, ¿tú querías preguntar algo? Mira, yo puse que estaba muy de acuerdo con Margarita, porque en realidad creo que no somos los primeros que tenemos que tomar conciencia de eso. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer CR médico en el sentido de ser responsable de un centro de leer la reforma, una de las cosas que tomé conciencia es esto de la cirugía ambulatoria. Y yo decía, uy, ¿cómo van a hacer eso? Se va a operar en el día y se va a ir a la casa, puede haber unas complicaciones. Y bueno, tenemos la experiencia de que las personas se operen, se van a la casa y empiezan casi su vida normal. Entonces, claro, es distinto un paciente crítico, que obviamente tiene todo un equipo que lo va a cuidar y que va a ver si se puede o no movilizar. Y eso es súper importante, que somos nosotros los que tenemos que cambiar esto que dice Margarita, porque si nosotros educamos bien a los papás y les decimos que le pueden hacer movilización, que lo cambien de la cama a la silla, o que lo sienten en la cama, todas esas cosas son muy necesarias. Igual que también lo cognitivo, nosotros tenemos el aula hospitalaria, que es muy necesaria para que el niño mantenga su mente activa. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer por los niños para que realmente recuperen más rápido su vida normal. Entonces, muy de acuerdo con Margarita Aldunate. Y bueno, y los felicito por la presentación, excelente, con toda la evidencia que nos dieron. Tenemos que tomar más conciencia de que somos factores de cambio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún otro comentario? Yo quería comentarte, Daniela, que esto del nivel educacional de los padres, claro, no se puede modificar, ¿verdad? Pero sí se puede hacer educación de ellos y posiblemente también el estrés y la ansiedad que tengan por tener un hijo enfermo puede hasta disminuir al poder estar participando en algo activo, ¿verdad? Sí. ¿Qué educación se les hace a ellos? ¿Qué educación? En relación a esto de la movilización. Ya, partir aclarando que la principal educación cae dentro de las enfermeras. Por eso es súper relevante contarles que en URASI nosotros vamos y tomamos conocimiento y contacto con el paciente con enfermera, de la mano, por si acaso. Entonces parte con la enfermera, desde acoger los temores, se les aplican escalas relacionadas con estrés, ansiedad, dependiendo de cuál determinan ellas que es más oportuna, y desde identificar qué temores se empieza a realizar la educación, a contarles en qué consiste, en cuáles son los beneficios. En relación a los temores, ahí se activa ya desde lo psicosocial. Nosotros lo que hemos hecho es que nos ponemos en contacto con Ítalo, al menos, o psicólogo, para que empiece a abordar algunos temores, a disminuir el estrés. Y en resumen, tanto enfermera como psicólogo empiezan ya y uno, obviamente, la educación activa, legal, etc. Pero eso era... Bueno, ¿y qué educación, como en qué se les explica? Es más de todo lo mismo que yo les mencioné, o sea, explicarle qué es, cuál es el objetivo, cuáles son los beneficios, tanto a corto y largo plazo.
Ujú. Ok. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, nuevamente te agradecemos, Daniela, y nos esperamos la próxima semana en una reunión clínica. Miren, les voy a mostrar que va a ser esto, estudio imagenológico del trauma torácico y abdominal, por si quieren participar. ¿Ya? Ok, nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Chao. Chao.